Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, estamos en nuestra serie que hemos llamado las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, y el día de hoy vamos a meditar en la parábola del trigo y la cizaña. Es la segunda parte. La semana pasada vimos una introducción precisamente a esta parábola. Quisimos aprender un poquito más acerca de lo que es el reino de los cielos, para tener más luz que nos diera y entender un poco mejor aquello que son las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios nunca ha estado exento de los ataques y persecuciones por parte de Satanás. La oposición de este ser maligno a la obra de Dios ha venido ocurriendo desde el principio de los tiempos, y hoy más que nunca sus armas están apuntadas hacia la iglesia de Cristo, con el objeto de desacreditarla e impedir que a las personas les resplandezca el mensaje del evangelio. Y es por ello que el Señor en esta parábola nos previene de una de las estratagemas más peligrosas que usa el diablo para tratar de impedir la expansión del reino de los cielos. Esta estratagema es diseminar falsos creyentes entre los hijos de Dios. Es una estrategia del diablo muy peligrosa, porque disemina entre los hijos de Dios a falsos creyentes que se hacen pasar como verdaderos creyentes. Y esto es lo que el Señor nos va a enseñar en esta parábola. Esta parábola del trigo y la cizaña, a pesar de su sencillez explicativa, porque el Señor mismo no le explica, así de que es sencillamente, aparentemente sencilla de entender, tiene una complejidad en su interpretación. Y esto debido a que algunos de los elementos que la componen deben de ser vistos en el contexto apropiado en que se presenta esta parábola. No podemos nosotros tomar únicamente la parábola o cualquier pasaje de la Escritura y verlo únicamente en ese punto. Tenemos que ver cuál es el contexto general o qué otras cosas se aplican acomodando la Escritura a la Escritura. Y es en este caso lo que vamos a ver en esta ocasión. Algunos comentaristas, algunos teólogos, predicadores, pastores buenos, de muy buena, de ganada reputación, consideran que a lo que se refiere esta parábola es a que el Señor nos está enseñando que Dios disemina hijos o creyentes dentro de los incrédulos de todo el mundo. Eso es lo que algunos dicen. Nos dicen que lo que está enseñando el Señor en esta parábola es que el Señor mismo está sembrando, como vamos a ver ahorita, está sembrando creyentes entre los hijos del maligno en todo el mundo. Pero hay otra interpretación que hacen hombres igualmente de buena reputación, buenos creyentes, que nos enseñan que la parábola el Señor nos está enseñando, valga la redundancia, que Dios, que más bien que Satanás está sembrando falsos creyentes dentro del reino de los cielos, dentro de la iglesia. Son dos, si ustedes se fijan, son dos interpretaciones diferentes. Una, la que dice que Dios está sembrando creyentes entre los incrédulos de todo el mundo, y otro lo que dice que Satanás siembra a los incrédulos dentro de la iglesia, y que es aquí en la iglesia donde conviven creyentes con incrédulos, es decir, el trigo y la cizaña, de acuerdo en esta parábola, y no el mundo en general. He de confesarles, he de decirles que cuando yo estuve estudiando acerca de esta parábola, pues sí tuve que estudiar un poco más de lo normal, porque ambas interpretaciones tienen cierto peso. Sin embargo, de acuerdo al contexto general
como vamos a estudiar ahorita, esta parábola, los que dicen que la parábola hace referencia a los creyentes e incrédulos en el mundo, se basan únicamente en que en el versículo 38, si ya están ahí, no hemos entrado todavía al estudio, es una introducción, pero si se fijan en el versículo 38, dice el Señor, el campo es el mundo. Entonces, los que dicen, los que apoyan la interpretación de que son los creyentes, los que están en todo el mundo, toman este versículo, esta palabra donde dice el campo es el mundo. Ciertamente dice ahí el campo es el mundo. Pero los que dicen que la parábola hace referencia a creyentes e incrédulas conviviendo en la iglesia, hacen un estudio, a mi parecer, más exegético, más completo, y se basan en 3 elementos para defender esta interpretación. El primer elemento que toman en consideración es que así como las demás parábolas del capítulo 13 se refieren al reino de los cielos, también de igual manera esta parábola del trigo y la cizaña, el enfoque está en el reino de los cielos. Son parábolas enfocadas en el reino de los cielos. Por lo tanto, todas las parábolas de este capítulo están entrelazadas y están relacionadas bajo la misma premisa, bajo la premisa del reino de los cielos, no del mundo, del reino de los cielos. El segundo elemento que se trata es de que si en el mundo, si se tratara de que es el mundo, entonces los que hubieran sido sembrados primeramente en el mundo son los hijos de Satanás, y el Señor hubiera venido y hubiera sembrado hijos en el reino de Satanás. Así es como está interpretado, y como vamos a ver ahorita en la parábola, nos vamos a dar cuenta de que esa interpretación sería, en todo caso, sería Cristo el que estuviera sembrando sus hijos en el campo ya sembrado de Satanás, y no Satanás sembrando hijos en el campo sembrado por el Señor. Sería esa sería la diferencia. Sería al revés, como dice la parábola. El tercer elemento a considerar para esta interpretación, que nosotros es la que vamos a tomar, es en el que encontramos en el versículo 41. Vean, en el versículo 41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. No dice recogerán del mundo, recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo. No dice el mundo, dice su reino a todos los que hacen iniquidad. Ahora, el enfoque que hace el Señor y que nosotros debemos de tomar es que hay tanto incrédulos como incrédulos en el mundo como en la iglesia. Pero lo que nosotros debemos de tener cuidado es que con esos incrédulos que están disfrazados de creyentes en la iglesia. Así que esto nos va a llevar a concluir que efectivamente en esta parábola de Jesús se está refiriendo a la mezcla de creyentes y de incrédulos dentro de la iglesia. Es el que nosotros vamos a tomar y vamos nosotros a estudiar en este sermón. Así que vamos a meditar en él y vamos a orar para comenzar nuestra predicación. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que tú has dejado para nosotros esto, para nuestro conocimiento, nuestro crecimiento, y es de la manera en que nosotros pedimos que nos abras el entendimiento y nos hagas ver, Señor, aquello que tú has dejado para ello. Que nosotros veamos la Escritura y la aprendamos a la luz de toda la Escritura, pues para ello tú has dejado escrito en nuestra Biblia, Señor. Pedimos que nos des luz para poder comprender aquello que tienes en esta parábola y que lo podamos aplicar también a nosotros mismos y de esa manera glorificar tu nombre en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Habiendo considerado en nuestra predicación anterior acerca de lo que es el reino de los cielos, tenemos ya más luz para comprender aquello que se refiere en las parábolas. En la parábola del trigo y la cizaña, el Señor, como vimos ahorita, nos va a prevenir acerca de los malos elementos que el diablo introduce en la iglesia. Eso es lo que vamos a ver nosotros, los malos elementos que el Señor introduce en la iglesia.
En esta parábola también el Señor nos habla del cuidado que tiene de sus hijos y de la separación que hará al final de los tiempos entre sus hijos y los hijos del malo, y la recompensa que dará a cada uno de acuerdo a lo que hayan ellos hecho con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a leer versículo 24, del versículo 24 al versículo 30, para poder entender acerca de lo que nos dice el Señor en esta parábola. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En esta parábola, nuevamente Jesús les da a sus oyentes una ilustración del campo que todos conocían. Es otra ilustración agrícola que el Señor les da, puesto que todos ellos conocían. Era un país agrícola en el cual todos sabían a lo que el Señor se estaba refiriendo. Les habla él de un agricultor que siembra buena semilla de trigo en su campo, pero que al crecer las plantas, sus empleados se dan cuenta de que ha sido sembrada cizaña en ese campo de trigo. ¿Y cómo se dan ellos cuenta? Pues porque es mucha la cizaña que hay. En un campo de trigo regularmente crece lo que es la cizaña. Si ustedes no conocen la cizaña, pues déjenme decirles que la cizaña es igualita al trigo. Es igual. Una cizaña ya madura y el trigo es igualita. La diferencia es que la cizaña es venenosa y el trigo no es venenoso. La cizaña en su fruto almacena un parásito venenoso, que es lo que causa precisamente que la cizaña sea venenosa. Así que cuando este agricultor le dice que vayan y que cuando vayan y le dicen que han sembrado cizaña, y les dicen: ¿quieres que la arranquemos? Le dice: no, porque al arrancarla pueden arrancar el trigo, porque la cizaña ya una vez que empieza a crecer, se empieza a enraizar junto con el trigo. Si arrancan la cizaña, van a arrancar el trigo. Entonces el agricultor le dice: no, espérense hasta el tiempo de la siega, de la cosecha, para que una vez que se arranque todo, separar el trigo de la cizaña. Y esto tenían que hacerlo, porque si no separaban el trigo de la cizaña, ese parásito venenoso podía contaminar el trigo, y de esa manera este trigo resultaba ser tóxico también para las personas que lo consumían. Así que la cizaña es una planta que crece muy común en los campos de trigo, pero no es una planta que crece tanto así que pueda dañar tanto un cultivo. Por lo tanto, dice aquí cuando le preguntan: ¿quién sembró cizaña, Señor, si tú sembraste buena semilla? Y él le dice: un enemigo vino y la sembró. Vino de noche y la sembró. Pero déjenlo así. En ese tiempo había personas malintencionadas que, para destruir a sus enemigos, personas con las cuales le tenían coraje, ellos sembraban cizaña en el campo. Es lo mismo que hace Satanás. Satanás siembra cizaña en las iglesias para tratar de destruir a la obra del Señor. Y es por eso que el Señor nos refiere a esta parábola. Después de que les narra la parábola de la cizaña, recuerden que, como hemos visto en las predicaciones anteriores, el Señor había decidido hablarles por parábolas a las personas debido a su corazón duro, a su corazón engrosado,
y debido a la blasfemia que habían cometido en contra del Espíritu Santo al atribuirle a Jesús las obras que él hacía como si fueran obras del diablo. El Señor dijo, les voy a hablar por parábolas para que este pueblo no entienda porque su corazón está engrosado. Así que él decide hablarles por parábolas para que no comprendan, y esto es una obra incluso de misericordia. Una persona a la cual le esté uno hablando del evangelio, y si esa persona se burla del evangelio, lo más prudente es que ustedes dejen de hablarle del evangelio por pura misericordia. Porque esta persona lo único que está haciendo es blasfemando en nombre de Cristo. Así que por misericordia díganle, te voy a dejar de hablar el evangelio por misericordia, para que no estés agregando condenación a tu vida al estar blasfemando en nombre del Señor. Entonces el Señor les narra otras dos parábolas, que es la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, que veremos no en esta predicación, pero si el Señor lo permite en la siguiente, veremos estas parábolas para enfocarnos directamente en lo que nos habla acerca de la parábola de la cizaña. Así que les habla el Señor acerca de otras dos parábolas a todos los oyentes, pero dice el versículo 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Estos discípulos tenían hambre, tenían ganas de tener el conocimiento, la sabiduría del Señor. Ellos, en la parábola anterior del sembrador, el Señor mismo les dice, les voy a explicar la parábola. En esta no, en esta los discípulos dicen, Señor, explícanos. El Señor ya había puesto en ellos el deseo de conocer, y es el deseo que nosotros debemos siempre demostrar, el deseo de conocer más y más del Señor. Ese es algo que nosotros deberíamos de practicar constantemente. Dice que la gente fue despedida, y qué triste condición para los que se fueron. Así como llegaron, se fueron sin haber recibido nada más de sabiduría. No sabían aprovechar las oportunidades que tenían de recibir el mensaje del evangelio. Dice entonces que Jesús entró en la casa para tener una conversación privada con aquellos que deseaban de saber más del evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo enseña a aquellos que desean ser enseñados. Eso es lo que hace el Señor. Aquel que no desea ser enseñado nunca va a recibir, pero el que desea ser enseñado, Cristo le da y le mete más enseñanza. Dice el Salmo 25:8, dice, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes para el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dice Santiago 1:5, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No es ninguna vergüenza el que nosotros no conozcamos bien la palabra del Señor. Ninguno somos capaces de conocer bien la palabra del Señor. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría. Vayamos al Señor, el Señor, danos sabiduría para poder comprender estas cosas. Ninguno es suficiente para conseguir esto, pero el Señor sí es suficiente para darnos aquello que nosotros le pidamos y esa sabiduría que nosotros tenemos. Una buena costumbre es que todo creyente, así como dice aquí la Escritura, es estar a solas con Jesús en la meditación de la palabra, en la oración, en buscar el crecimiento de nuestro espíritu. Otra buena costumbre es que al terminar, como yo les he comentado en la clase que estamos llevando acerca de cómo mejorar nuestra condición espiritual, les he comentado acerca de una de las buenas costumbres es que cuando nosotros salgamos de aquí escuchando la predicación, en nuestras reuniones de la comida, como familia, como hermanos, como amigos, meditemos en aquello que escuchamos, compartamos aquello que aprendimos, en vez de dedicarnos a conversaciones frívolas que no tienen ningún beneficio. Mejor utilicemos nuestro tiempo bien, como dice la palabra, utilizar bien el tiempo porque los tiempos son malos. Dice el versículo 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí el Señor entonces comienza a explicar la parábola del trigo y de la cizaña.
No hay ninguna duda, dice, cuando dice el Señor respondiendo, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí no tenemos ninguna duda que en este caso específico se refiere a él mismo, el propio Jesús. Él es el Hijo del Hombre, es el que se refiere a ello. Pero además dice la Escritura que cuando Dios asciende al cielo, recuerden que Dios nos dejó a nosotros la gran comisión de ir a predicar el Evangelio. Cuando el Señor asciende a lo alto, asciende a los cielos, dice la Escritura que Él da dones a los hombres a fin de instruir a los santos para la obra del ministerio. Vayan, acompáñenme al libro de Efesios, guarden ahí su lugar porque vamos a regresar, pero vayan al libro de Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, y vamos a ver el versículo 7 y versículo 8. Dice así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que Dios da dones a los hombres para que sea por medio del cual se lleve el evangelio a todas las criaturas. Estos hombres a los cuales dio dones, y no se refiere únicamente a aquellos a los cuales son encargados de predicar, pastorear iglesias, no, se refiere a cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado dones para llevar el evangelio, porque cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de Cristo para sembrar la buena semilla. Nosotros debemos de ser empleados de Él, que bajo sus órdenes y cuidado de Él y por su bendición tengamos éxito en la labor de ir a sembrar la buena semilla, que es en el reino de los cielos. Pero siempre debemos de depender de Cristo. Nadie puede depender de nadie más ni de él mismo, sino de Cristo, porque Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre de la parábola que siembra la buena semilla, no otro, no hay otro. Somos instrumentos, pero no somos nosotros Él. Aun cuando sea sembrada por hombres y mujeres como nosotros, hombres y mujeres comunes y corrientes, siempre Cristo es el que va adelante y es el que lleva la gloria en todo ello. Dice el versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Ya vimos uno de los elementos que vimos en esta parábola es quién es el que siembra la buena semilla, que es el Hijo del Hombre. Vamos a ver ahora otros tres elementos que son el mundo, los hijos del reino y los hijos del mal. Dice, el campo es el mundo. Indudablemente el Señor aquí dice que el campo es el mundo. No hay discusión sobre esto porque Él lo dice. Él dice el Señor, el campo es el mundo. Y si Él dice que el campo es el mundo, el campo es el mundo. No hay discusión en nada de ello. Ahora, en el versículo 24, vean ahí el versículo 24, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿En dónde? En su campo. Exactamente, en su campo. Ahí sembró la buena semilla. El campo le pertenece al Señor. Mateo 11:27 es el propio Jesús el que nos dice que todas las cosas les fueron entregadas por su Padre. Todo es del Señor. Colosenses 1:16 nos dice en la Escritura que todo fue creado por medio de Él y para la gloria de Él. Así que el campo es su campo que le pertenece a Cristo, y Satanás es únicamente un usurpador aquí en este mundo, permitido por Dios, pero es un usurpador. No es su campo, el campo es el del Señor. Así que el campo, o sea, el mundo, pertenece a Jesús, y es precisamente en ese campo en donde ocurre el drama de esta parábola.
y que va a servirnos mucho para entender acerca de esto que vamos a ver. Dice la buena semilla, versículo 38, dice, la buena semilla son los hijos del reino. El Hijo del Hombre siembra la buena semilla, que son los hijos del reino, o sea, su iglesia. Esa es la buena semilla, los hijos del reino, su iglesia es la buena semilla. Es en ese campo, sembrado con buena semilla, que es la iglesia visible, esa es la buena semilla, la iglesia de Dios, que el Señor llama el reino de los cielos, como dice el versículo 24, el reino de los cielos semejante a. Así que los hijos del reino son o somos todos aquellos verdaderos creyentes, los elegidos, los santos comprometidos y entregados en cuerpo y alma a la obra del Señor. Entonces, cuando dice aquí la buena semilla son los hijos del reino, se está refiriendo a cada elegido, a cada persona que compone la iglesia visible del Señor. Dice entonces, nuevamente dice, la cizaña son los hijos del malo. En contraste con los hijos del reino, los hijos del malo, y fíjense bien, estamos hablando ya del campo sembrado del Señor, el reino de los cielos. Estamos hablando ya del reino de los cielos, de la iglesia, donde convivimos todos aquellos redimidos por la sangre de Cristo. Ahí estamos ya todos. Ahí en ese lugar es donde el enemigo siembra la cizaña, que son los hijos del malo. ¿Quiénes son los hijos del malo? Son los hipócritas, los profanos y toda clase de personas malvadas que están en las iglesias. Eso es lo que nos está diciendo la parábola. Dura la palabra es dura, pero así es. Dice uno de los apóstoles, dijo al Señor, dura es la palabra, ¿quién la puede entender? Pero así es la palabra. No podemos nosotros disfrazarla, ni podemos nosotros diluirla, porque el Señor nos la diluyó. Ahora, este tipo de personas, aunque no son abiertamente diabólicas, por supuesto, no son personas que expresen un satanismo muy visible, sí son personas que son manipuladas por medio de Satanás, precisamente para tratar de destruir la obra de Dios. Son personas con la misma apariencia, así como el trigo y la cizaña se parecen, también los hijos de Dios y los hijos del diablo son personas con una apariencia igual, pero estos llevan en su interior la imagen del maligno, reciben la educación del maligno y es el mismo maligno el que los gobierna para que puedan ellos actuar de la manera en que él quiere, metidos como cizaña dentro de la iglesia, tratando de destruir la obra de Dios. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Todo aquel que no es de Cristo es del diablo. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro mundo. Nos está hablando a nosotros. El apóstol Pablo nos dice, él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes de venir a Cristo, nosotros éramos también hijos de desobediencia y éramos manipulados por Satanás para estar deleitándonos en nuestros pecados, en nuestras concupiscencias y estar rechazando el mensaje del evangelio. Estos hijos del malo son la cizaña de la iglesia. No hacen lo bueno, no dan fruto, son intrigosos, buscan desacreditar la obra de Dios y tratan de llevar a buenos cristianos por los caminos de su concupiscencia. Eso es lo que hace la cizaña dentro de las iglesias. Otro de los elementos de esta parábola, el versículo 39 dice, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. No hay aquí, igualmente no hay ninguna manera de suavizar las cosas y lejos sea de nosotros suavizar la palabra de Dios, pero el Señor habla claramente del diablo, habla claramente de Satanás.
Es muy raro que en las iglesias se predique acerca de Satanás porque no quieren en las iglesias modernas hablar acerca de esto, porque lo único que hacen es tratar de que la gente se sienta cómoda tal y como está viviendo en sus pecados. Por eso se les habla únicamente de eso. Se les habla únicamente de los beneficios que pueden tomar de la palabra de Dios, pero no se les habla del camino en el cual están yendo a una perdición, a una condenación eterna. Satanás es el enemigo acérrimo de Jesús y nada le daría más satisfacción a este ser maligno que destruir la obra de Cristo, destruir a la iglesia. El diablo trata de todas maneras, de todos los medios, de infiltrar a sus hijos dentro de las iglesias para propagar sus mentiras y apartar a los verdaderos creyentes del camino correcto. La parábola nos dice que el enemigo sembró la cizaña mientras dormían los hombres y se fue, dice aquí en la parábola anterior, dice que el enemigo, versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo, sembró la cizaña en el trigo y se fue. La palabra de Dios nos advierte que debemos de mantenernos alertas, como iglesia, puesto que el gobernador de las tinieblas utiliza cualquier descuido que tengamos nosotros para infiltrar su cizaña en la iglesia. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es tan engañoso Satanás que siembra y se va para que no lo descubran. Y es tan peligroso que muchas veces se disfraza como ángel de luz, haciéndose pasar por obreros buenos de Cristo. Es muy peligroso, Satanás es muy peligroso. Nosotros no, es muy sabio y muy audaz y muy mentiroso, y nosotros no podemos nada contra él si no es por medio de Cristo. Él tiene 5,000 años de sabiduría. Nosotros no. Él conoce la Escritura. Dice que él conoce en Dios, cree en Dios y tiembla. Pero nosotros no, así de que nosotros debemos de estar siempre afianzados en la bendita palabra de Dios y debemos de estar sobrios, debemos de estar velando, dice 2 Corintios 11:13, porque estos son los falsos apóstoles. Está hablando de cómo se disfraza de ángel de luz Satanás. Estos son los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás puede utilizar ministros, pastores, sacerdotes, predicadores, haciéndolos ver que son buenos elementos de Dios, trabajadores. Sin embargo, están esparciendo malas doctrinas, falsas enseñanzas que lo único que llevan es a la perdición a la gente. El Señor les decía a los fariseos, ustedes son ciegos, guías de ciegos, porque los están llevando a la perdición. Dice el otro elemento, la ciega es el fin del siglo. El fin del siglo se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con poder y gran gloria. Cristo en su primera venida vino como siervo sufriente, pero en su segunda venida va a venir con poder y gran gloria como un rey triunfante. Esa es la segunda venida de Cristo. Y así como el trigo convive con la cizaña, así los hijos de Dios conviven con los hijos del diablo y seguirán conviviendo hasta el fin del siglo. El Señor mismo lo dice en la parábola, no va a arrancar unos a unos de otros, los va a dejar hasta la siega, hasta el fin del siglo. Y ese fin del siglo a lo que se refiere es a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Una segunda venida, no más. El Señor Jesucristo no es como dicen los dispensacionalistas, que va a venir de manera secreta a llevarse a la iglesia, luego sube, luego viene otra vez, y luego establece un reino de 1000 años, y luego vuelve a subir, y luego vuelve a bajar. Eso no es lo que dice la Escritura. Es una enseñanza tergiversada, basada únicamente en un versículo, pero no en el total de la Escritura. El Señor Jesucristo viene únicamente por segunda ocasión, y en esa ocasión va a venir a juzgar a los vivos y muertos, a establecer su reino
y no un reino de 1000 años, va a venir a establecer su reino eterno, en el cual aquellos de nosotros que hayamos sido elegidos para vida eterna, estaremos junto con Él. Aquella cizaña, aquellos hombres dominados por el diablo, malos y perversos, irán a la condenación eterna. Y esto es a lo que se refiere aquí y en toda la Escritura con el fin del siglo. Nada más hay el siglo presente y el siglo venidero, no hay otro siglo. Eso es todo, presente siglo y el siglo venidero. El siguiente elemento son los segadores. Dice, los segadores son los ángeles. Los ángeles como siervos fieles, fuertes, obedientes al Señor, enemigos del maligno, van a ser los encargados de ejecutar las sentencias condenatorias que emitirá Jesús sobre los malvados que sirvieron obedientes a Satanás para tratar de destruir la obra del Señor. Los va a mandar a condenación eterna. Los ángeles van a encargarse de esto. Los van a agarrar como manojos de cizaña para aventarlos al fuego eterno. Pero también van a premiar con vida eterna a aquellos que se esforzaron en servir al Rey de la Gloria. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo, así será el juicio. Sus santos ángeles los tendrá para apartar a las ovejas de los cabritos y darle a cada uno la recompensa que se merece. Dice el versículo 40, y vamos hasta el versículo 42, dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino y los hijos del diablo seguirán conviviendo como conviven el trigo y la cizaña en la iglesia. Pero llegará el día en que esta cizaña va a ser arrancada y apartada del trigo, va a ser guardada en manojos, dice la Escritura, para ser arrojada en el fuego eterno. Y el fuego eterno se refiere al infierno. Y la cizaña se refiere a aquellos que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Dice que los ángeles sacarán de la iglesia a todos aquellos falsos creyentes que sirvieron de tropiezo y a todos aquellos también que hicieron iniquidad. A los promotores de doctrinas falsas, a los practicantes de escándalos y corrupciones que fueron piedra de tropiezo para las conciencias de los hombres. Todos aquellos en las iglesias que hacen este tipo de cosas son aquella cizaña que el diablo ha metido en la iglesia. A los amadores de las concupiscencias más que de Dios, que incitaban a los creyentes a desviarse del verdadero propósito de salvación, esos serán arrancados como cizaña. A los cobardes que con intrigas trataron de desacreditar las buenas intenciones de los santos, también serán arrancados y tirados al fuego eterno. La obra del Señor, hermanos, es una obra santa. No se debe ni se puede desacreditar una obra, porque es la obra de Dios, es la obra de Cristo, es la esposa de Cristo, la iglesia de Cristo es la esposa de Cristo. Y el Señor ha dejado claramente y nos ha dejado un mandamiento que así como Él amó a su iglesia, nosotros debemos de hablar a nuestras esposas, referente al matrimonio. Pero nosotros podemos darnos cuenta con eso, cuál es el amor que Cristo tiene por su iglesia. Es un amor de entrega, es un amor sacrificial. Y el ver que la gente desprestigia a su esposa, que los falsos predicadores la humillen, la mancillen a su esposa, eso es motivo de enojo y de ira de Dios, que va a acabar con todos ellos en el fuego del infierno. A todos ellos los tomará como manojo de cizaña, los arrojará en el fuego encendido por la ira de Dios,
en donde estarán consumiéndose, pero nunca terminarán de consumirse. Día y noche por una eternidad estarán ellos quemándose en el fuego del infierno, pero jamás será, y dice aquí, que allí será el lloro y crujir de dientes, y esto se refiere a un dolor inconsolable de desprecio hacia las cosas de Dios, hacia ellos mismos y hacia las personas. Esas personas estarán lamentándose, ese se refiere al lloro y crujir de dientes, estarán lamentándose en su dolor, pero aún así no se arrepentirán, sino que su ira será descargada sobre Dios, sobre ellos mismos y sobre aquellas personas con las cuales ellos convivieron. Y esa será la tortura eterna para esas almas malvadas. Pero hay una bendición después de todo esto que el Señor nos enseña, hay una bendición para aquellos justos, dice aquí. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y dice que esto será después de que haya cumplimentado, después de que los ángeles hayan tomado la cizaña y la hayan tirado al fuego del infierno. Entonces el Señor volteará a ver a aquellos justos y les dirá a sus ángeles: recojan ese grano, recojan ese trigo, pongan mi granero, limpienlo de la paja que les estorbe para llegar a mi presencia. Y dice la Escritura, Filipenses 3:21, que entonces nosotros seremos transformados a la imagen de Cristo para estar con Él y gozar con Él en su presencia para siempre. Eso es resplandecer como el sol en el reino del Padre. Termina el Señor diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene sabiduría, tome esto muy en cuenta. ¿De qué lado quiere estar usted? ¿Cuál es el lugar donde usted quisiera estar, donde quisiera pasar? Nuestra principal preocupación, hermanos, de acuerdo a esta parábola, es que como verdaderos creyentes es primeramente vigilarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros referente a Dios? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Y también nos dice el Señor, debemos de proteger a la iglesia, a la esposa de nuestro Señor Jesucristo, de todo ataque de Satanás. Tenemos que estar velando constantemente como iglesia, como creyentes, y no permitir descuidarnos, ni dormirnos, ni siquiera cabecear. Porque el diablo está esperando que hagamos eso para introducir la cizaña en nuestra iglesia. Y nosotros no estamos exentos de esto. Nuestra iglesia no está exenta de eso. Aun cuando nosotros somos una iglesia joven, una iglesia pequeña, nosotros ya sufrimos un ataque por parte de las huestes de Satanás que trata de desacreditar nuestra labor. Por eso le digo, no estamos exentos. No es cosa de iglesias grandes, no, es cosa de que Satanás no puede ver que su obra esté creciendo. Nosotros, gracias a la misericordia del Señor, nuestra iglesia está creciendo. Y eso a Satanás no le agrada. Por eso utiliza todos los medios, utiliza a personas que él sabe utilizar para hacer esto. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de protegernos? Vigilando primeramente, como les digo, nuestra vida espiritual, estar realmente comprometidos con la obra del Señor, amar a la esposa del Señor, amar nuestra iglesia, esforzarnos en nuestro servicio a Él y que esto sea lo primordial, no una cosa secundaria. Que sea lo primordial, que así como nosotros tomamos en serio otras cosas que son únicamente pasajeras, que algún día van a pasar, tomemos esto en serio, que es lo que nos va a llevar a la vida eterna y que además es la esposa de nuestro bendito Salvador, al cual debemos amar como Él la ama. En segundo lugar, no nos dejemos engañar por falsos rumores en contra de la iglesia. Eso se los digo como iglesia aquí, también aquellos que nos escuchan por medio de la internet. Cuiden su iglesia, no se dejen engañar por los falsos rumores. Las malas iglesias no sufren ataques. Las malas iglesias no sufren ataques porque no afectan al enemigo. Pero las buenas iglesias donde se predica la verdadera palabra, la palabra fiel de Dios, son muy susceptibles a recibir golpes y embates de aquellos que dicen ser creyentes y no son creyentes, son cizaña sembrada por Satanás. Y en tercer lugar, cualquier sospecha de algún mal elemento
Háganlo saber a sus pastores, a sus líderes, para que ellos puedan tomar las decisiones correctas, ejercer la disciplina en la iglesia que corresponda a cada situación que se vaya presentando. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Que el Señor nos encuentre, hermanos, como dando fruto, como una buena semilla para la gloria de Él. Y si usted no conoce de Cristo o conoce del Evangelio, pero no lo ha tomado muy en serio, usted está caminando por el mismo camino que están caminando esos falsos creyentes. Usted está siendo dominado por Satanás. Usted no lo percibe porque Satanás es muy sutil. Pero Satanás le dice, no te preocupes, disfruta tu vida va a pasar y no existe aquello, es para viejitos, es para antiguos. Satanás trabaja de esa manera. Le hace ver que usted tiene que disfrutar sus deleites, sus placeres, sin tomar en cuenta a Dios para nada. Pero rechace el engaño, rechácelo. No desaproveche la oportunidad que Cristo le está dando para recibir la vida eterna. Quizá no la pueda volver a aprovechar. Lo único que usted tiene que hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, pedirle que le perdone, que le dé la oportunidad de poder entrar en su reino, y Cristo no lo va a despreciar. Si usted tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Bendito Padre, en verdad, Señor, tu palabra es fiel, y como, Padre, nos llega a nuestro corazón el dolor de ver muchas veces que nuestra vida no está caminando por el camino, Señor, que tú mereces. Y es en ese dolor, Señor, que nosotros venimos ante ti para pedirte que cambies, Señor, nuestra vida. Que nos hagas tomar seriamente tu palabra y que tengamos más amor por ti, por tu obra. Que sepamos valorar aquellas cosas eternas y no pongamos nuestra mira en las cosas del mundo, sino que busquemos cada vez más agradar a nuestro Señor Jesucristo con todo lo que tú nos has dado. Rogamos para que cuides nuestra iglesia, que nos hagas sabios, que podamos distinguir a aquellos que tratan de desacreditar tu obra, de destruir aquello que tú has formado, aquello que tú nos has dejado, Señor, y que valoremos también eso, Señor, de qué privilegio de verdad, Padre, que tú nos hayas dado esta oportunidad de servirte, y que muchas veces, Señor, no hagamos las cosas como tú las mereces, Señor. Pedimos también por aquellos que no te conocen, que esta palabra pueda llegar a sus corazones, que sean sabios y puedan tomar una decisión correcta, poniendo ante ellos la vida eterna o la destrucción eterna, y que elijan con sabiduría. Ayúdanos, Señor, a cuidar esta iglesia, Padre, de todo engaño de Satanás y de todo aquello que quiere infiltrarse para la destrucción. Gracias, Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra, que haga carne en nuestro corazón y todo sea para tu gloria y honra, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.